del último video. ¿Será que se los puedo enviar entre hoy y mañana? Sí, sí, nosotros aún tenemos actividades hasta el lunes 24, ¿ok? Ok, chévere, está bien. Entonces, Sí, porque ya los otros los tengo listos. Me falta es terminar algo del último y ya. Es que quiero enviarlos todos de una vez. sí, porque ya la semana que viene es 24 y vamos a cerrar nuestras actividades de clase, entonces sería ya interesante que todos, en la medida de las posibilidades, estemos ya actualizados con todo lo que tenemos pendiente, pues. Ok, profe, está bien, gracias. Sí, ¿qué sabes del resto de los compañeros? Porque hoy casi nadie se te ha conectado. No, nada, estoy aquí esperando con usted, pero ya le voy a escribir a unos compañeros a ver qué pasó ya. Va. Ok, ya está pendiente, ¿viste? Hola Alicia, buenas tardes, bienvenida. Qué bueno saludarte, me alegra mucho que estamos por acá. Ya estamos culminando nuestro semestre, nuestro trimestre. Hola Suni, buenas tardes, bienvenida. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, estoy escuchando bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, profesor. ¿Cómo han estado ustedes? Chévere. Sí, gracias a Dios, bien, profe. Colocándonos al día con su materia. Yo, por lo menos, que me falta un informe. Ok, sí, porque ya por ahí están los coordinadores pidiendo notas y este jueves tenemos una reunión porque ya parece que para el siguiente trimestre es presencial por el tema de las conexiones de internet y obviamente era un tema pasajero por la pandemia. Ah, ok, profe, no sabía. Pensé que nos íbamos a graduar así, en online. No, 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 porque ahorita tienen que seguir avanzando con el tema de la tecnología. Obviamente, vamos a ver cómo que se resuelve el jueves. Tenemos reunión de profesores allá en el paraíso. Entonces, estamos trabajando con esta cuestión para que todo quede más actualizado. Nos escuchamos, ¿sí? Sí, profe. Ok, buenísimo. Hoy veo pocas personas acá. ¿Qué pasó con nuestros compañeros? ¿Se nos pegaron todavía las sábanas de Año Nuevo? Deben estar en camino conectándose, no sé, profe. Es raro. Sí, y yo les avisé desde temprano. Bueno, eso es normal porque ya igualito ya tenemos bastante material, hemos visto el grueso de la materia, pero sí es interesante que manden los soportes porque tengo que empezar a calificar, pues. Hola Yasandri, buenas tardes, bienvenida. Hola, profesor, buenas tardes. Felicitaciones por tu trabajo. ¿Me Ya tú estás escucha? sí, estás al día con todo, te felicito. Muchas gracias. De verdad que han hecho... Disculpe por no ingresar a la clase anterior, pero es que estaba de viaje. Sí, no, lo que sucede, Yasandri, es que como estamos trabajando vía virtual, hay más flexibilidad. Por eso no se preocupen, ¿ok? Sí, Por sí, eso, bueno, menos mal la clase estaba con la de YouTube y la pude revisar.
Sí, es que precisamente de eso se trata, de que los que no puedan asistir, las clases le queda grabada, así como hoy también, pues. Buenísimo. Claro, estamos en eso. Vamos a esperar a ver qué otros compañeros se agregan, ¿oíste? Ok, seguro. Feliz Si, año de nuevo. si no, a las 5:25 arrancamos porque igual voy a grabar la clase y va a quedar subida al canal. Vamos a esperar hasta las 5:25 y arrancamos. Ok, perfecto. Karim, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. Joana, te saludo, bienvenido. Bienvenida. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Todo muy bien, excelente. Aquí nuestra penúltima clase. Sí, vale, gracias a Dios, bueno, ya Sí, nos está acabando este, el trimestre. sí, ya terminando el trimestre, gracias a Dios. Bueno, lo que me interesa ahorita es que ustedes vayan enviando la información para el tema de poder hacer las evaluaciones y todo ese asunto, pues, ¿entiendes? Las notas habilitaron el sistema. Eso lo va a manejar el profesor Juan Carlos, pero igual tengo que ir cargando notas, tengo que ir actualizando todo, tengo que dar más información. Y sí me interesa que ustedes envíen los informes escritos y principalmente los enlaces de los videos. Ok. ¿Son 4 o 5 evaluaciones? Tengo esa duda. No, son cuatro. ¿Ah? Y la hemos venido modificando por el tema de que nos hace falta que ustedes tengan toda la información completa, pues. Entonces, si ustedes hacen un solo video resumen o como vengan trabajando, según lo que cada quien venga haciendo, es interesante porque yo con un video, obviamente explicativo, como ha hecho ya Sandri, que ha enviado todas las actividades a tiempo, obviamente se justifican todas las notas en la universidad. Ok. Bueno, yo le envié los 4 escritos ¿Ah? y le pasé dos videos que uní dos escritos y dos escritos. Sí, no, está Uno puse bien. Lo- y, lo- y la cuestión de la Organización Mundial de la Aduana, que tiene todo mucha relación, y la otra fue de del principio, lo de la ley, y entonces lo relacioné. ok, Pero no, fueron 2 videos, ujú, los 4 escritos hice 2 videos. Pues. ok. No, lo importante de esto, Karim, como ha pasado con el resto de los compañeros, es que independientemente de que terminemos las clases o el trimestre, queda el respaldo en internet y ustedes pueden consultar sus videos todo el tiempo, ¿ves? Sí, la virtud Por- de las clases online. exacto. Y también como estoy grabando todas las clases ahorita, obviamente van a quedar respaldadas ahí, porque siempre es bueno mantener el material, pues siempre es bueno mantener el material de consulta para más adelante cualquier evento. Sí, refrescar la memoria, como Sí. quien dice. Y queda un registro, pues. Igualito se puede difundir y toda esa historia. Ahí estaba chequeando que sí se han venido conectando y han venido revisando las clases. Y ese es el punto, pues que si de repente no se pueden conectar en vivo, puedan tener acceso a la información y vean su material, pues. Igual va a pasar cuando tú subas tus videos y el de todos nosotros que están trabajando, pues. Buenísimo. Sí, de eso se trata. Entonces estamos trabajando en esas innovaciones. Bueno, vamos a arrancar a las 5:25 para que nos rinda el tiempo porque estamos terminando con la ley orgánica de aduanas. Hoy tuve contacto y la semana pasada tuve contacto con mi profesor Julio Carrazana. Ya está bastante repuesto, gracias a Dios. Y bueno, entre las cosas que él me comentaba, bueno, me agradecía mucho el apoyo que venimos trabajando con el tema de nuestra materia porque fue un tema de que él estaba enfermo con COVID, pues. La pregunta sería, ¿qué les pareció hasta ahora la materia? ¿Sí hemos aprendido? ¿Sí? ¿Hemos aprendido nuestra materia? Bueno, profesor, me parece que yo, de las tres materias que yo inscribí, esta ha sido la más didáctica. Y
Me parece que la enseñanza cumple las expectativas. Gracias, Yasandri. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de nuestra materia? Porque ya el semestre que viene retomo mi cátedra normal, pues. Bueno, la verdad es que de los 4 videos que he hecho, el que disfruté más fue este último, que fue el primero que ustedes solicitó, en relación a las bases constitucionales. Me pareció bastante interesante. Ok, Yasandri, buenísimo. Le voy a pedir un favor a todos acá en el grupo para que por favor, obviamente, disculpen la redundancia, en lo sucesivo, en esta semana o esta misma noche, reenvíen todos sus enlaces otra vez porque hay compañeros que no han visto los enlaces, tengo que volver a actualizar. Mi teléfono el 31 de diciembre se le guindó el software, tuvieron que resetearlo y obviamente perdí información. Entonces, para que por favor en estos días reenvíen todos los enlaces de todo lo que hayan trabajado y vuelven a enviar todo el material completo porque perdí mucha información que pensé que estaba respaldada en mi nube pero siguiendo el teléfono, pues. Entonces, si tengo una que otra información, sí tengo soportes, pero en el correo. Pero sí me gustaría que, por favor, reenvíen sus enlaces otra vez. Hoy me llegó el de algunas personas, pero es interesante que tengamos todo completo. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad del día de hoy. Hoy es lunes 17 de enero de 2022 y vamos a trabajar nuestra cátedra de legislación aduanera. Estamos trabajando lo que es lo referente a la Ley Orgánica de Aduanas. Y la semana pasada estuvimos analizando las disposiciones de dicha norma en lo referente a los agentes y agencias de aduanas y todos los entes que fungen o las personas naturales y jurídicas que fungen como auxiliares de la administración aduanera. Tocábamos brevemente, entre otros puntos, ok. ¿Me escucha ya, Sandri? ¿Sí? Sí, es que me conecté también de la computadora. Ok. Comentaba ahorita brevemente que la semana pasada habíamos trabajado lo que son los agentes y agencias aduanales y algunas cuestiones interesantes de la Ley Orgánica de Aduanas. Y hoy es lunes 17 de enero del 2022 y vamos a dar inicio a la continuidad del tema que vamos a trabajar lo referente a la obligación aduanera en materia de la Ley Orgánica de Aduanas. La semana pasada habíamos comentado de lo que se había visto hasta el año pasado, hasta la clase del 6 de diciembre. También había mucha mención de los trabajos que estaba cada quien desarrollando y la importancia de que nos fuésemos actualizando. También, bueno, ya como ustedes saben, vieron la clase en internet. Esta clase también se está grabando. Voy a chequear acá. Perfecto. Sí, estamos grabando. Y va a estar disponible, Dios mediante, en estos días, porque a veces la conexión es un poco inestable de internet. Se nos pone muy rápido, se nos pone muy lento, ahí está un poco lenta. Me imagino, obviamente, porque muchas personas más se están conectando. Y vamos a subirla sin editar, ¿ok? Bueno, la semana pasada, como les comentaba, habíamos hablado, estamos trabajando lo referente a los agentes de aduana y a los auxiliares de la administración aduanera. Y hacíamos mención a los agentes y agencias de aduana, también a lo referente a los transportistas, a los portadores y a los consolidadores de carga, a los almacenes y depósitos aduaneros, hablamos de almacenes de depósito, almacenes temporales y otra categoría, y también habíamos hecho mención a lo que era el servicio de courier o mensajería internacional. ¿Ok? Para el día de hoy vamos a trabajar lo referente a la obligación aduanera y vamos a entrar a conocer algunas directrices fundamentales de lo que son los regímenes de liberación y suspensión, que son regímenes especiales. ¿Ok? El régimen general es importación, exportación y tránsito, y hay unos regímenes especiales que tienen liberación y suspensión. Entonces, para tal efecto, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha.
Ok, buenísimo, Karim. De todos modos, si hay interrupción, se está grabando y va a quedar totalmente en el canal de YouTube sin editar, ¿ok? Porque estamos grabando en vivo. Bueno, voy a apagar la cámara para que nuestra velocidad sea más rápida y vamos a entrar a conocer lo referente a la obligación aduanera. Para tales efectos, vamos a presentar en nuestra pantalla, estoy compartiendo pantalla y estamos viendo ahorita el artículo 116 de la Ley Orgánica de Aduanas. En principio establece la esencia o la base fundamental de lo que es la obligación tributaria en materia de aduana. Si lo vemos en pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar lo que es la obligación aduanera, pero debemos repasar un punto muy importante que está en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario. A ver si la conexión me lo permite, y me puedo conectar con el código y tenemos que analizar si está caminando bien, gracias a Dios. A veces se pone lento, se pone rápido, pero si está andando, que es lo importante. El Código Orgánico Tributario, como ya nosotros comentábamos en una de nuestras sesiones anteriores de estudio, él rige de manera supletoria a algunos aspectos de la materia de aduana, pero en las bases fundamentales, él sí mantiene su vigencia, que es muy importante. Para tales efectos, mientras nos carga la página, porque está un poquito lento esto, la obligación tributaria como tal está especificada en el artículo número 13. En líneas generales, la obligación tributaria a tenor de lo dispuesto en dicho artículo establece lo siguiente. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto se materialice, nazca, se actualice o se ejecute el presupuesto de hecho tipificado en la ley, que es el hecho imponible. Por su parte, establece el mismo artículo que el hecho imponible es un vínculo de carácter personal, es decir, entre personas y personas, en este caso, en la teoría de los dos sujetos, que es el sujeto activo, que es el Estado, en sus distintas expresiones de poder público, bien sea nacional, estatal o municipal, y los sujetos pasivos, que pueden ser en su calidad de contribuyentes, responsables directos como agentes de retención o agentes de percepción, cuando se producen los efectos del hecho imponible. El hecho imponible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 del mismo Código Orgánico Tributario, en líneas generales establece que el hecho imponible es el presupuesto de hecho previsto en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En nuestro caso, la obligación tributaria en materia de aduana la vamos a encontrar en el artículo 116 y el cual vamos a hacer lectura de inmediato. ¿Okay? Vamos a ver si nos carga el código. A veces la conexión se nos pone un poquito lenta, pero bueno. Entonces comenzamos acá. ¿Quién me acompaña con la lectura del artículo 116, por favor? ¿Quién nos acompaña con la lectura del artículo 116, por favor? Artículo 116. La importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago del impuesto que autoriza este decreto con rango, valor y fuerza de ley, en los términos por el previsto. Perfecto, excelente. Entonces aquí en materia de aduanas, a tenor de lo dispuesto en ese artículo 116, ¿cuál es el hecho imponible o cuáles son los hechos imponibles en materia de tributo aduanero? Sí. La importación, la exportación y el tránsito de mercancías es el hecho imponible. Perfecto, excelente, Yasandri. Entonces fíjense lo siguiente. Recordamos que nosotros en nuestras primeras clases hacíamos mención que, y ya Yasandri nos ha explicado bastante información sobre ese tema, que era lo referente al punto de lo que eran las compras y las ventas internacionales. Y vamos a hacer un breve repaso para reafinar ese conocimiento y tenerlo bien presente. Recordemos que en materia de comercio internacional,
Lo que es una importación para efectos del comercio es una compra. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Sí, profesor. Ajá. Entonces, la importación es para aduanas, para comercio internacional, Una compra. la compras. La exportación La venta. y el tránsito viene siendo La permanencia. la permanencia exactamente en el territorio nacional hasta que bien sea para emisión definitiva o admisión temporal o perfeccionamiento activo o perfeccionamiento pasivo. ¿Ok? Entonces, esas operaciones de comercio internacional constituyen los hechos imponibles y en el lenguaje aduanero es la importación y la exportación, el tránsito de mercancías, que son los regímenes generales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando usted importa mercancía o exporta mercancía o tiene alguna operación de tránsito aduanero, automáticamente usted se convierte en sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Ok? Entonces, ese artículo 116 es importante que lo tengamos bien presente, por cuanto es la esencia pura de la materia de la obligación tributaria en cuanto a la aduana. ¿Ok? En el siguiente artículo vamos a encontrar en el 117 lo que es el elemento económico de la obligación tributaria, el cual viene siendo el porcentaje o las alícuotas que se van a aplicar sobre las operaciones generales en materia de aduana y que viene siendo un porcentaje que se va a aplicar sobre la base imponible. En este sentido, el artículo 117 indica taxativamente, hay que analizarlo junto con el reglamento de la Ley Orgánica de Aduana, cuál es la norma que se le aplica. En este caso viene siendo el arancel de aduana. Recordemos que el arancel de aduana es una adaptación del arancel general, como ya lo explicó varios compañeros en los videos, de la Organización Mundial de Aduanas y que cada país, según su sistema económico y su idiosincrasia y su sistema tributario, lo adapta para efectos de esas operaciones con la armonización aduanera y tributaria, como ya nos comentó en uno de los primeros videos iniciales nuestra compañera Yasandra. Entonces, para saber cuál es la tarifa aplicable sobre la base imponible, tenemos que remitirnos directamente al arancel de aduana. Como ya ustedes vieron la clase pasada en vivo y los que lo tuvieron que ver en diferido, la pregunta es muy simple porque la ley orgánica de aduana es una secuencia lógica. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quiénes son las personas que tienen la obligación de precisar cuál es el arancel de aduana a aplicar? ¿Cómo se llaman esos sujetos auxiliares de la administración aduanera y tributaria que están encargados de hacer todos esos cálculos y liquidaciones y pagos cuando se materializa la importación o la exportación o el tránsito de mercancías? Sí, nos escuchamos. Nos estamos escuchando. Sí, nos escuchamos. Sí. Sí, profesor, pero la pregunta es, ¿quién es competente para la administración y recaudación? No. O ¿Quiénes son los auxiliares de la administración aduanera que están obligados, según lo que vimos en la clase pasada, en determinar la base imponible y hacer toda la operación de liquidación y pago del tributo aduanero? los agentes y las agencias, ¿no? Correcto, Yasandra. Entonces, ¿qué sucede? El sujeto pasivo, a pesar de que puede ser una persona natural o jurídica, los auxiliares, en este caso, las agentes y las agencias de aduana, son los encargados de determinar y liquidar todo el trámite aduanero y preparar la declaración única de aduanas y son los que van a aplicar las tarifas que están en el arancel de aduanas, ¿ok? Para tales efectos, esta disposición la vamos a encontrar en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas, para que por favor alguien nos acompañe con la lectura, si son tan amables.
Sí, nos estamos escuchando. Sí, profe. Ah, ¿quién me acompaña con la lectura del 117, por favor? Artículo 117. La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el arancel de aduanas. En dicho arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: grabadas, no grabadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las mercancías dentro de la clasificación señalada solamente podrá realizarse a través del arancel de aduanas, siendo absolutamente nula la calificación que no cumpla con esta formalidad. Excelente, Yasandri. Entonces, retomando el artículo, según la disposición de la Ley Orgánica de Aduanas, la clasificación de mercancías en general es la siguiente. Mercancías grabadas, como vemos acá en pantalla, las mercancías no grabadas, las mercancías prohibidas, las reservadas y las sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. Entonces, eso tiene que ver con lo que comentamos en aquel momento, que si usted va a traer alguna mercancía, lo primero que tenemos que revisar es si están permitidas ingresarlas al territorio nacional y según sea el gravamen que se imponga en el arancel de aduanas, se le permite el uso, perdón, se le permite la entrada, el tránsito o salida de las mismas del territorio nacional. Es importante que tengamos presente que esa clasificación de mercancías arancelaria es un tema bien complejo por cuanto los números del clasificador del arancel de aduanas son aproximadamente de 14 dígitos y lo hacen expertos que están bien formados con en esa área, pues al momento de clasificar las mercancías, son técnicos bien completos. Y bueno, la clasificación arancelaria es un número bien interesante porque viene en partida, subpartida y la nomenclatura o sea, es un mundo, como comenté en la clase pasada, que de verdad reviste mucha importancia, por lo menos para nuestra materia de estudio, pues. Igual para el sistema económico, el tema arancelario es lo que permite que se muevan las mercancías dentro del territorio nacional y a su vez cause el efecto de las otras normas tributarias, como lo que es el IVA y el impuesto sobre la renta y las materias de retención. ¿Ok? Bien, visto eso, vamos a ir a revisar entonces las disposiciones del artículo 119 que establece las normas de valoración arancelaria y principalmente el artículo 120, que es una base fundamental de lo que es la obligación tributaria. A tales efectos, vamos a hacer lectura de dicho artículo del 119. Otra persona, para que nuestra amiga Yasandri no se nos desgaste mucho, que me acompañe con la lectura de ese artículo 119, por favor. Hola, Génesis, bienvenida, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo has estado? Chévere. Todo chévere, gracias. ¿Y usted? Muy bien, excelente. Una pregunta, tú eres Génesis Torre Azócar, ¿verdad? Sí, profe. Ah, en estos días me encontré con tu tío que también le di clase, Héctor Azócar, te mandó saludos. Ah, ok, qué bien. Sí, entonces me dijo, no, le está dando clase a mi sobrina, entonces bueno, quería saludarlo también, aprovechar esa parte, ¿viste? Chévere, profe. Ok, bienvenida, pues. Ok, hoy tenemos ya casi 10 personas de asistencia, bueno, 8 descontando al profesor. Bien, habíamos comentado entonces que vamos a hacer lectura del artículo 119 y del 120 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas y lo que es el procedimiento o lo que establecen esas normas en lo referente a lo que es la obligación aduanera. Recordemos que la obligación aduanera se va a causar
bien sea, como ya comentó nuestra compañera de Sandy, por la introducción, la exportación o el tránsito de mercancía. Y comentábamos ahorita, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, que el tributo se causa cuando se haga alguna operación general aduanera y que la alícuota imponible, la alícuota que se aplica a la base imponible, es lo que establece el arancel de aduana. Pero la obligación aduanera también está bien regulada en los artículos 119, 120, 121 de nuestra ley orgánica, los cuales vamos a entrar a conocer de manera general. ¿Ok? ¿Quién nos acompaña con la lectura del artículo 119 y del 120, por favor? Artículo 119, doctor. Ok. Las normas de valoración aduanera establecerán los elementos constitutivos, el alcance, las formas, medios y sistemas que deben ser utilizados para la determinación de la base imponible para el cobro de los gravámenes aduaneros. Perfecto, Karim. Ahora fíjate lo siguiente, ¿no? Entonces resulta que no solamente vamos a trabajar en nuestra materia aduanera, por eso yo lo comentaba durante todo el trimestre, es un tema bien extenso, sino que también tenemos que, junto con la base legal que hemos revisado nosotros, ubicar todas las normas que ha emitido la Administración Aduanera, la Administración Tributaria Nacional, en su Intendencia de Aduana, en lo referente a las normas de valoración aduanera. Es decir, junto con el Código Orgánico Tributario, nuestra Ley Orgánica de Aduanas, el Reglamento de Aduanas, las providencias, las regulaciones, también tenemos que entrar, se recomienda entrar al estudio de todas las normas de valoración aduanera, porque ahí claramente van a estar establecidos todos los elementos de la base imponible. Y de igual forma, va a tener los parámetros que van a regir toda esa obligación tributaria. Recordemos que el sistema tributario venezolano, él tiene que estar armonizado, como ya lo explicó una de nuestras compañeras, con las disposiciones de la Organización Mundial de Aduana y con los lineamientos que establezca la Organización Mundial del Comercio. Por ello es que se habla del famoso sistema armonizado. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muy presente esa información en el sentido de que no es solamente la norma base, que en este caso viene siendo la Constitución Nacional, pasábamos por el convenio también número 1, también rechequeamos lo que era lo referente al Código Orgánico Tributario, su artículo 1, nuestra Ley Orgánica de Aduanas del año 2020, el reglamento, el arancel de aduanas, y ahora se nos incorpora por disposición de la norma las normas de valoración aduanera, porque ya se viene siendo la parte técnica de los tributos en materia de nuestra materia de aduanas. ¿Ok? Entonces es importante que tomen nota de esos puntos. De todos modos, nuestra clase está siendo grabada y la pueden escuchar con total calma. ¿Ok? Bien, ahora vamos a empezar a analizar lo que es la importación como hecho imponible a tenor de lo dispuesto en el artículo 120. ¿Quién nos acompaña con la lectura del artículo 120, por favor? ¿Quién nos apoya con la lectura del artículo 120, por favor? Sí, nos escuchamos. Sí, profesor. ¿Sí? Por favor, ¿quién me acompaña con el 120? Karin, si eres tan amable, por favor. Tenemos con la lectura del 120, por favor. Ok, doctor. Artículo 120. La introducción de la... Ay, ya, que salió el web. La introducción
introducción de las mercancías al territorio nacional causará los tributos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley y se aplicará el régimen jurídico vigente a la fecha de registro de la declaración de aduanas para su importación, salvo las excepciones que establezca este decreto con rango, valor y fuerza de ley. El arancel de aduanas aplicable será el vigente a la fecha del registro de la declaración. Cuando se trate de exportación de mercancías, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente para la fecha de registro de la declaración de aduanas. En casos de almacenes aduaneros, inbound y de los regímenes aduaneros territoriales, la causación de los tributos y la aplicación del régimen jurídico se producirán cuando se efectúe la declaración de aduanas mediante la cual las mercancías sean destinadas a otro régimen aduanero. Cuando no exista declaración, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente a la fecha en que la administración aduanera tenga conocimiento del hecho. Ok, Karim, muchas gracias, excelente. Vamos aquí a analizar entre todos un punto importante, ¿ok? Para nuestro conocimiento general, en materia general de aduanas, porque esto sería una especialidad que tuviera que ser en más sesiones de clase, pero estamos viendo las generalidades, ¿ok? Las bases fundamentales. Según lo que está dispuesto en el artículo 120, ¿cuál es el hecho más trascendental o el hecho imponible que hace que nazca la obligación tributaria? Según esas disposiciones que están acá. Ya sabemos que es la introducción, la exportación o el tránsito de mercancías, pero ¿qué acto específico del agente de aduanas por cuenta del contribuyente o del comerciante, importador o exportador, hace que nazca la obligación en materia de aduanas? ¿Cuál es ese hecho trascendental y que va a determinar la vigencia del régimen jurídico? La declaración de aduanas. Correcto, Karim. Por favor, nos podrás hacer una síntesis según tu conocimiento y recuerda que como estamos grabando la clase, los compañeros la pueden volver a ver con calma y según tu apreciación con lo que vamos a analizar acá, ¿qué rol juega la Declaración Única de Aduana en materia de la obligación tributaria en tu concepción? Es la que va a causar el pago de los tributos. Correcto. ¿Y qué otro? Ven acá. Según la disposición que está ahí en la norma del 120 de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2020, ¿qué otro efecto produce la Declaración Única de Aduanas? Que es muy importante, lo comenzamos la otra vez. ¿Qué otro efecto? Ajá, el más importante. Si quieres, volvemos a releer el artículo 120 y extraemos la información que nos importa. Vamos a volverlo a releer. Ok. La introducción de las mercancías al territorio nacional causará los tributos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Ok, vamos a hacer una Se pausa. aplicará. Ajá, vamos a hacer una pausa. Fíjate que hay un tema tributario que aquí es importante, ¿ok? Hay una cuestión que se llama el íter de la obligación tributaria. Entre otros puntos, el íter de la obligación tributaria tiene unos fenómenos que se llaman la causación, que es cuando se causa el tributo, ¿sí? Después viene la devengación, que es el derecho que tiene el Estado o el ente público acreedor del tributo de exigir el tributo de conformidad con la ley. Después viene la declaración, la liquidación y el pago. Cuando estamos aquí analizando el encabezado del artículo 120, ¿cuándo se causa la obligación tributaria en materia de aduanas? ¿Cuándo se causará? Nada más se causa la causación. En la importación se causa cuando ingresan al territorio nacional y en la exportación es cuando en la fecha del registro de la declaración. Perfecto, Karim. Estamos con la causación del hecho imponible. Fíjate que la norma tributaria, ahora que yo les consiga, pues no tengo aquí a la mano ahorita, tengo que buscar la lámina. Yo voy a hacer una teoría que se llama el íter de la obligación tributaria. Vamos a ver si me puedo conectar por acá.
si lo permite el internet, porque está un poquito lento, la causación de la obligación tributaria es un fenómeno bien interesante que sucede, es un punto previo, o sea, es como la fase de preparación para que nazca esa obligación tributaria, y son esos pequeños pasos que se van dando para que una vez se concreten todos los elementos de la obligación tributaria, nazca esa obligación. Así carga el internet. Entonces, cuando aquí estamos leyendo, la introducción de las mercancías al territorio causa los tributos establecidos. Aquí estamos viendo claramente que el legislador incorpora un principio trascendental, que es la causación del hecho imponible. O sea, es cuándo se causa. Se causa cuando usted introduce mercancías, se causa la obligación. Después, cuando usted exporta mercancía, se causa la obligación de pagar el tributo. Ok, perfecto, pero cuando ya pasa ese efecto, que es una de las etapas de la obligación tributaria, se causa el tributo, automáticamente se genera otro fenómeno tributario que se llama la devengación del tributo. Entonces, ¿cuándo se devenga ese tributo? Cuando ya se causa y en base a la ley, yo, ente público acreedor o sujeto activo, voy a exigir el tributo. Y seguidamente el legislador precisa de forma tajante que ese tributo ¿cómo es? La devengación se produce de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente decreto, bueno, con la ley orgánica de aduanas. ¿Ok? Entonces, y lo precisa de tal manera que dice, yo voy a cobrar el tributo, tengo el derecho, se me devengó el derecho de cobrar tributo, producto que usted causó la obligación cuando introdujo o extrajo la mercancía. Entonces, ¿pero en base a qué ley te voy a cobrar yo? En base a la ley orgánica de aduanas y al régimen jurídico que está el momento de cuando se causa el hecho imponible. ¿Sí lo vamos viendo? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, tomen nota de esos puntos. Uno es el hecho generador, o sea, hay doctrinas distintas. El hecho generador de la obligación tributaria, según la lectura que cada quien autor le quiera enfocar o la interpretación, tiene varias acepciones. En mi acepción, ese hecho generador son como todos esos pasos previos que se van a unir y van a producir la obligación tributaria. En Colombia, el hecho generador lo entiende la doctrina como el hecho imponible. En mi caso personal, ese hecho generador son como esos conjuntos de pasos previos que se van dando antes de que se cause la obligación tributaria, antes de que se devenga la obligación tributaria, antes que se liquide la obligación tributaria y antes que se extinga la obligación tributaria. Vamos a hacer una breve pausa sobre esto. Fíjense lo siguiente. No les voy a decir que copien porque obviamente estamos grabando. En materia tributaria, como le comentaba ahorita Karim, hay un camino o un recorrido de la obligación tributaria, ¿ok? No me voy a extender porque no es nuestra materia, no es derecho tributario sustantivo puro, es aduana, pero esos principios se aplican directamente acá. Entre esos principios del camino, el recorrido o la trayectoria por la cual pasa la obligación aduanera tributaria, se aplica a todos los tributos por igual, bien sean los impuestos, a las tasas o a las contribuciones. Entre esas etapas está lo que es la causación del hecho imponible. ¿Ok? Como ya explicaba ahorita, la causación se refiere específicamente a ese hecho que va a configurar a la obligación tributaria. Disculpen la tos, pasa que el malestar. Entonces, ¿qué pasa? El hecho imponible tiene una de las etapas que se denomina la causación. La causación es el hecho como tal que, unido con los demás eventos, hace que nazca la obligación tributaria. Entonces, por ejemplo, en materia de aduana, cuando usted introduce mercancías o cuando usted exporta mercancías, eso causa la obligación de pagar tributos. Ok, bien, yo causé la obligación de pagar tributos, pero en base a qué le voy a pagar el tributo yo. Taxativamente el legislador incorpora ese principio de la devengación. Y yo cuando explico la devengación, la pongo de una forma muy sencilla. Las personas que son empleados, usted está trabajando en su oficina y llega, por lo menos llega la quincena,
y usted le dice a su jefe, o si usted tiene una empresa, es socio, es accionista, usted le dice, devengué, págame mi sueldo o págame mis dividendos, págame mis honorarios, porque yo devengué. ¿Qué es la devengación? Es el derecho que existe en líneas generales para que usted haga efectiva la creencia. En este caso, si es laboral, usted tiene el derecho a cobrar el salario. Si es un socio, tiene derecho a cobrar los dividendos. Si es un profesional, tiene derecho a cobrar los honorarios. Pero en base a que se devenga una vez que se causa. Usted va a cobrar en base a un régimen jurídico aplicable, en base a una ley. En este caso, cuando usted introduce o extrae mercancía al territorio nacional, usted causa el tributo y el CENIAT, el sistema aduanero, lo va a cobrar en base o devengado en base a la ley orgánica de aduanas. ¿Ok? Precisamente, aquí se establece que una vez que se causa, se va a cobrar el tributo en base al régimen jurídico vigente. Pero ¿cuándo? Temporalidad. ¿En cuál es el tiempo en que se precisa ese régimen jurídico, esa causación y esa devengación del hecho imponible? ¿Y qué norma jurídica voy a aplicar yo? Como ya lo explicó Karim, cuando yo hago la declaración de aduana. Después viene, después de la causa de la devengación, viene la declaración en la cual yo me constituyo en sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y esa declaración tiene un doble efecto. El efecto declarativo, que yo digo, sí, soy sujeto pasivo, y el efecto constitutivo, que me convierto en deudor de la obligación tributaria. ¿Se va entendiendo hasta ahorita? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Ok, vamos a retomarlo otra vez, porque sé que a veces es un poquito complicado y lo vamos a volver a explicar. Ok, vamos a otra vez la cámara para acá. Fíjense lo siguiente. Todas las normas tributarias incorporan esos principios en su articulado. Vamos comentando las etapas en que atraviesa la obligación tributaria, el hecho imponible. Viene, primer paso, entre otros pasos, está la causación, cuando usted hace el hecho, la devengación, que es en base a la ley que yo le voy a cobrar, ¿sí? La declaración, que es el elemento más importante, que tiene doble efecto, el efecto declarativo y el efecto constitutivo. Siguiente paso es la liquidación, que es cuando usted emite la planilla. Y después viene la extinción de la obligación tributaria, bien sea mediante el pago, la prescripción, la confusión, la remisión, o sea, lo que establezca la norma correspondiente. ¿Okay? ¿Qué sucede? Como explicaba Karim, el momento determinante del régimen jurídico aplicable en materia de aduana es cuando usted hace la declaración de aduana, porque la declaración de aduana concentra todo el régimen aplicable y las bases del hecho imponible. Esa declaración de aduana es el punto medio entre todo lo que está antes, que es la causación, devengación, y lo que viene, que es la declaración, liquidación y extinción. Y después el efecto que usted puede entrar o retirar su mercancía del territorio nacional. ¿Okay? Entonces, ese es el punto que yo quiero que ustedes supieran sobre lo que es referente a esas etapas. ¿Quién me lo puede resumir en 5 frases, por favor? Bueno, profesor, usted los acaba de comentar, ¿no? Sí, puntual. Que es el paso previo, que es causación y devengación, que Ajá. configura ese hecho generador. Ok. Posteriormente la declaración, que cumple 2 efectos, que es el declarativo y el efecto constitutivo, porque te conviertes en deudor de esa obligación. La liquidación una vez que la pagas y consecuentemente la extinción Correcto, Yasandri. Entonces, de la obligación tributaria. Entonces, fíjense lo siguiente. La obligación tributaria, como comentamos ahorita, ese hecho imponible lleva esos elementos. Y como ya lo explicaste, y volvemos a resumir y cerramos el punto y avanzamos, entre otros puntos, entre otros estadios que atraviesa esa obligación tributaria, está la causación, la devengación, la declaración, la liquidación y la extinción.
Por eso es que la Ley Orgánica de Aduanas remite al Código Orgánico Tributario, entre otras disposiciones, a lo referente a los medios de extinción, que es el pago, la confusión, declaración de incobrabilidad, prescripción y todo lo que ya hemos comentado. ¿Ok? Seguimos acá entonces. Apaga un poquito la cámara. Bien. Seguimos entonces. Nos comentaba nuestro amigo Karim, en lo referente, y continúa Karim, en los últimos párrafos que están acá, para seguir avanzando con este punto. En los casos de almacenes aduaneros inbound. Ok. En los casos de almacenes aduaneros inbound y de los regímenes aduaneros territoriales, la causación de los tributos y la aplicación del régimen jurídico se producirán cuando se efectúe la declaración de aduanas, mediante la cual las mercancías sean destinadas a otro régimen aduanero. Cuando no exista declaración, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente a la fecha en que la administración aduanera tenga conocimiento del hecho. Perfecto, Karim. Ahora, en síntesis, según tu interpretación, ¿qué nos puedes concluir de ese punto para avanzar? Bueno, este último punto, entonces ya arriba habla de la importación, cuándo se causa y cuándo es el régimen, cuándo será el régimen aplicable. Después en el segundo habla de las exportaciones, cuándo es el registro y cuándo es la causación. En estos últimos dos párrafos habla de los casos de los almacenes aduaneros, cuándo es su causación y cuál es el régimen aplicable, que será cuando se efectúe la declaración mediante y se destine a otro régimen jurídico, a otro régimen aduanero. Y en los casos que son los excepcionales, que no exista declaración, se tendrá como el hecho que genere la causación cuando tenga conocimiento de la administración aduanera. Correcto, Karim. Entonces, ahí pudiéramos hablar más o menos, bueno, hablar no, perdón, pudiéramos interpretar que cuando existe la declaración se pudiera como proceder como sobre base presunta, un procedimiento de determinación sobre base presunta, ¿ok? Y para culminar esa parte de la obligación aduanera, por favor nos acompañan con el último artículo, que es el 121. ¿Cómo no? El artículo 121. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos de valoración establecidos en el artículo sobre valoración de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sus notas interpretativas y sus lineamientos generales, así como lo establecido en otros tratados, acuerdos o convenios internacionales. Perfecto, Karim. Entonces, como comentamos hace un momento, claramente nuestro sistema tributario debe estar armonizado con lo que establezca la OMC, los convenios internacionales y también lo que establece la Organización Mundial de Aduanas. Por eso que se llama un sistema armonizado internacional, porque si no, cada país aplicaría situaciones distintas y obviamente no habría una uniformidad, una estandarización de los procesos. ¿Qué sucede? Que por eso es que se suscriben esos convenios, pactos y acuerdos para permitir el libre tránsito de mercancías o la circulación de mercancías según corresponda, como sujetas, no sujetas, exentas o exoneradas, según lo que se maneje. Recuerdo claramente que el profesor Rubén Jauregui nos comentaba que básicamente el mundo se mueve en base al comercio y a la producción. Y efectivamente es así. Es lo que hacen nuestros países, o cada país sencillamente se armoniza con la comunidad internacional y busca la manera de que ese flujo de mercancía, obviamente con las restricciones de cada país, se pueda manejar de la mejor manera. Bien, bueno, pienso lo siguiente, ahora vamos a ir a los regímenes especiales y lo que son de liberación y suspensión. Ese capítulo que está en el artículo 125, vamos para acá, trata lo referente al manejo de mercancías que están exentas, exoneradas y no sujetas, según las disposiciones que quiera manejar el Estado. Básicamente, hay un régimen de liberación
Ya en el capítulo 1 también encontramos en el capítulo 2 el régimen suspensivo y en el capítulo 3 un régimen muy particular y muy especial, que es el régimen de equipaje y lo que es el menaje y otras disposiciones que están allá, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere significar la palabra liberación de gravámenes? Sencillamente es una forma de distinguir la obligación tributaria, como lo establece el Código Orgánico, mediante exenciones o exoneraciones. Más que eso es palabras más, palabras menos, lo que vamos a tratar ahorita. Y va a decir los parámetros y los montos. La ley orgánica de aduanas va a establecer las líneas generales y el reglamento y las normas de valoración y los demás actos administrativos de efectos generales y particulares van a determinar con precisión cuáles son esos beneficios fiscales, en caso de no sujeción, de esas mercancías y según corresponda al interés que tenga el Estado en activar ciertas áreas de la economía. ¿Ok? Entonces es importante que estas son las líneas generales que se manejan a nivel de la Ley Orgánica de Aduanas. Tenemos que revisar los convenios internacionales, el reglamento, las normas de valoración y todo el conjunto de normas jurídicas. Para tales efectos vamos a entrar a revisar lo que es la parte de las exenciones, que es una forma de liberación del gravamen aduanero, está establecido en el artículo 125. Recordemos que la exención, la exoneración y la no sujeción son tipos de beneficios fiscales que el Estado, según su conveniencia o el interés económico que maneje, va a relevar o va a evitar el efecto del pago del tributo en las áreas o materias que sean de su interés, pues. Vamos a ver si por acá la Comisión de Interés nos permite ver lo que es una definición de exención. Básicamente, la exención es la dispensa total o parcial del pago del tributo de conformidad con la ley. La exención la otorga la ley, la legislación. ¿Ok? Bueno, aquí exención tributaria. La exención tributaria, vamos a acercar la pantalla y lo vamos a leer. A ver, por ahí escuché a mi amiga Génesis, para eso nos acompaña. Génesis, por favor, si eres tan amable, buenas tardes. Para que nos acompañe con la lectura de acá, ¿qué es la exención tributaria? Tardes, profe. ¿Qué es la exención tributaria? Las exenciones tributarias es un beneficio dirigido y otorgado a aquellos contribuyentes cuya actividad o renta generada no tiene la capacidad de soportar las normas impositivas aplicadas y correspondientes. Perfecto, Génesis. Ahora fíjate lo siguiente, para que más o menos entremos en materia. Entonces, retomamos este día otra vez. La exención tributaria es un beneficio o un tipo fiscal que otorga la ley directamente. La exención siempre es por disposición legal, ¿ok? Y se otorga para ciertos contribuyentes cuya actividad o renta generada no tiene la capacidad de soportar normas impositivas aplicadas correspondientes a otros beneficios. Si es así, vamos a hacer lectura, Génesis, para que nos acompañes, por favor, del artículo 125. Estará exento. Ok. Título quinto. De los regímenes de liberación y suspensión. Capítulo primero. De las liberaciones de gravámenes. Artículo 125. Están exentos del pago de gravámenes aduaneros los efectos pertenecientes al presidente de la República. Las exenciones de gravámenes, impuestos o contribuciones en general y las de gravámenes aduaneros que puedan estar previstas en las leyes especiales se regirán por estas últimas y por las normas que al efecto señala el artículo siguiente. Las mercancías que ingresen a zonas, puertos, almacenes libres o francos o almacenes aduaneros inbound estarán exentas de impuestos de importación. Solo podrán ingresar bajo este régimen las mercancías que hayan cumplido previamente con la obtención de los permisos, certificados y registros
establecidos en la legislación sanitaria, agrícola y pecuaria, sustancias estupefacientes y psicotrópicas y productos esenciales, armas y explosivos, cuando sea procedente. Excelente, Génesis. Entonces, fíjense lo siguiente. Como bien apuntaba Génesis, y obviamente no lo vamos a dictar porque lo tenemos acá, la exención es un beneficio que se otorga por ley para ciertos causales que contempla el legislador para que no produzca el efecto tributario. Una de las formas de liberación de gravámenes en materia de aduana es la exención. Y como claramente ya lo explicó y lo leyó nuestra compañera Génesis, quienes están exentos del pago de impuestos o gravámenes aduaneros según la Ley Orgánica de Aduanas del año 2020, por supuesto, todos los efectos que pertenecen al presidente de la República y también lo que dispongan las normas aduaneras internas y particularmente todas las mercancías que ingresen, o sea, sean importadas a las zonas, a los puertos, a los almacenes libres, que son las zonas libres, los puertos libres. Si ustedes se recuerdan del caso de Margarita, que es un puerto libre, entonces muchas de las personas viajamos hacia Margarita porque es un puerto que está libre de ¿qué? De gravamen de aduanas, ¿ok? De gravamen de aduanas. No necesariamente está libre de otros gravámenes del impuesto sobre la renta o del IVA. Habría que ver en cada caso particular si por disposición del Ejecutivo Nacional o del Poder Legislativo al momento de crear la ley tributaria, se pudiera considerar que también están no sujetos, exentos o exonerados esas operaciones que se generen en las zonas o puertos libres que no paguen esos otros tributos internos. ¿Ok? Pero por excelencia, se solía viajar mucho a Margarita por el puerto libre, entraba mucha mercancía que estaba ¿qué? Exenta de gravamen aduanero. Los puertos o las zonas francas, los almacenes aduaneros Inbón. ¿Ustedes se recuerdan cuáles eran los almacenes aduaneros Inbón? Porque vimos la clase pasada. También encontramos los que son los duty free. Y ellos están exentas por ley del gravamen de importación. Como se especifica claramente acá, solamente pueden quedar exentas esas mercancías que entraron. Ok. Hola Dani, buenas tardes, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Y usted? Muy bien, excelente, bienvenida a nuestra clase. Igual la clase va a estar grabada como la semana pasada. ¿Sí lograste ver la clase de la semana pasada? Semana pasada y esta tiene esperando la solicitud que Oh, me aceptar. sí, bueno, pero sí viste la clase de la semana pasada que se grabó completa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchas? Puede ser mi conexión que está un poco lenta. Bueno, de todos modos, ¿me escuchas? De todos modos, nuestra clase igual está grabándose por completo hoy. Estos días la voy a subir con toda la calma, como siempre hacemos en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar, ¿ok? Así que, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir acá. Bien, entonces nos comentaba Génesis, que estamos haciendo lectura de lo que es una de las formas de liberación, o sea, de no pagar el tributo. Es la exención dada por la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 125, en resumen, a lo que son los bienes pertenecientes al presidente de la República y todas las mercancías que vayan a ingresar por zonas francas, puertos libres, almacenes libres, almacenes inbound, los famosos duty free que hemos comentado, ¿ok? Bien. Continuando con esta línea de las exenciones. También encontramos en el artículo 126 una regulación especial, que son los regímenes especiales de liberación o suspensión. Según el artículo 126, con base de lectura del profesor, establece lo siguiente. Artículo 126. Cuando las exenciones se encuentren previstas en leyes especiales, que es el punto que comentábamos ahorita, puede ser en la ley del IVA, puede ser en la ley de impuestos de la renta, o sea, tenemos que buscar esas normas complementarias.
Se entenderá que aquellas solamente procederán cuando las mercancías se adecúen a los fines específicos previstos en dichas leyes para los beneficiarios, quienes realizarán el correspondiente trámite ante la administración aduanera, a fin de que examine la procedencia de la exención y sean luego giradas las debidas instrucciones a la aduana correspondiente. En estos casos se cumplirán los requisitos que prevé el reglamento. Esta disposición legislativa del 126 sencillamente nos está indicando que cuando usted vaya a manejar algún tipo de mercancía exenta, que va por eso que pertenezca al presidente o los puntos que indicamos anteriormente, usted debe tramitar ante la administración aduanera la exención correspondiente, ¿ok? Todos estos capítulos de las exenciones están desarrollados en detalles en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Ahora bien, el otro régimen de liberación de gravámenes que contempla la Ley Orgánica de Aduanas, encontramos la figura que también está dispuesta en el Código Orgánico Tributario, que es la exoneración tributaria. Vamos a averiguar qué viene siendo la exoneración tributaria. Una definición muy sencilla. Esperemos que se nos conecte el internet. Pregunto, ¿sí nos estamos escuchando? Sí, profesor. Ok, sí, porque no sé qué pasó hoy con mi internet, no sé, está un poquito lenta la conexión. Va, viene, pero bueno. Lo importante es que hemos avanzado bien con nuestro trimestre y Dios mediante vamos a terminar como tiene que ser. Hoy tenemos presente aproximadamente 7 personas, me imagino que es por un tema de conexión, esto está tan complicado. Y obviamente estamos trabajando dentro de lo que podemos. Bueno, no sé qué pasa ahorita, que no puedo conectar, buscar la definición de exoneración, pero la exoneración es algo muy sencillo. La exoneración, lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, establece, aquí se está conectando, perfecto, es la dispensa total o parcial del pago del tributo, pero por disposición del Ejecutivo Nacional. Es decir, el presidente de la República dicta el decreto de exoneración y el caso más reciente, ustedes habrán escuchado que el Ejecutivo Nacional ha dictado algunas exoneraciones en materia de aduanas. ¿Okay? ¿Quién me acompaña con la lectura de lo que tenemos acá en pantalla, por favor? ¿Quién me acompaña con lo que es la exoneración, por favor? Ya va. ¿Quién me acompaña, por favor? Profesor, permiso. Hay una compañera que quiere ingresar a la clase. Yo sé. Sí, que ingrese, que le pase el enlace. Pero tiene que aceptarlo. Sí, dile que pase el enlace. Pasa que quizá no me está llegando la conexión. Puede ser eso. De todos modos, ya saben que estoy grabando la clase igual porque a veces las conexiones se ponen así, un poco lentas. Me envía la solicitud otra vez, por favor. Sí, le escribí. Ok. Le dije que enviara de nuevo la solicitud. Sí, es que a veces, que ya llego yo, señor. Ok. Hola, Jocelyn, buenas tardes, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Disculpe que llegué tarde.
No te preocupes, Jocelyn, porque igual que la semana pasada y lo que hemos hecho en las otras sesiones, la clase la estoy grabando para que la puedan ver en diferido, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, de todos modos, está pensado así, porque por lo menos no sé qué pasa con mi internet hoy, que está, bueno, obviamente sé lo que pasa, está un poco congestionado y está muy lento. Y por eso tomo la previsión de grabar la clase. Igual que la semana pasada, aquellas personas que no se pudieron conectar, vieron la clase en diferido en el canal. Si la llegaron a ver, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, igual esta clase, porque sé que hay personas que se le complica la conexión, la estoy grabando y todo va a estar disponible en estos días según la velocidad de conexión a la noche que llegue cargando la computadora. ¿Ok? Ok. Bueno, continuamos entonces. Estamos trabajando ahorita, para nuestra amiga Jocelyn que está llegando, estamos trabajando lo referente a los regímenes liberatorios de gravámenes dispuestos en el título quinto, el capítulo primero, desde el artículo 125 en adelante, y los primeros dos artículos, el 125 y el 126, disponen entre el régimen de liberación de gravámenes la exención, ¿ok? Que es la dispensa total o parcial del tributo por disposición de la ley. Ahora vamos a entrar a analizar como el régimen de liberación de gravámenes, lo que es la exoneración, pero como punto previo, vamos a ver primero qué es la definición de exoneración. ¿Quién me acompaña con esa lectura de lo que tenemos aquí marcado en azul en la pantalla? Vamos a acercar un poco más, profesor. Ok, vamos a verlo aquí para que sea mucho mejor. ¿Quién me acompaña con la lectura de la exoneración? Es la dispensa total del pago de acción tributaria. Medida con el Ejecutivo en casos autorizados por la ley. Perfecto, muchas gracias. Exactamente. Entonces, la exoneración es la dispensa total o parcial del pago del tributo, de la obligación tributaria, concedida por quién, en este caso por el presidente de la República, por el Ejecutivo Nacional, en este caso en materia de aduana. Pero profesor, ¿pero dónde vemos eso? Bueno, ya lo vamos a revisar. Vamos a nuestro artículo 127 y vamos a leer con el apoyo de todos, entre otras, ¿ok? No lo vamos a leer todos. Vamos a leer los primeros 6 numerales para saber qué régimen de liberación de gravámenes por exoneraciones puede dictar el Ejecutivo Nacional. ¿Quién nos acompaña con el artículo 127, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Jocelyn, que te estás incorporando. Artículo 127. Ok, El Ejecutivo Nacional, por órgano de la Administración Aduanera, podrá conceder exoneración total o parcial de impuestos aduaneros en los siguientes casos. 1. Para los efectos destinados a la Administración Pública Nacional Estatal necesarios para el servicio público. 2. Para los efectos destinados al uso y al consumo personal y consignados a los funcionarios diplomáticos y consulares o a las misiones acreditadas antes del Gobierno Nacional, conforme al principio de reciprocidad y a las normas internacionales sobre la materia. 3. Para los efectos usados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República como representantes del Gobierno de Venezuela o como miembros de una organización internacional o de un organismo establecido conforme a los tratados, en los cuales sea parte la República, que traigan con motivo de su regreso al país por traslado o cese de sus funciones. La Administración Aduanera, a través del órgano competente, podrá, mediante disposiciones de carácter general, establecer las excepciones correspondientes a este caso, siempre y cuando las circunstancias así lo justifiquen, salvaguardando los intereses del Tesoro Nacional. 4. Planes religiosas destinados
destinados directamente al ejercicio del culto respectivo. 5. Para los efectos destinados a obras, profe, si lo deja en blanco veo mejor. Ok, Para los efectos destinados a obras de utilidad pública y asistencia social consignados a quienes realizan dichas obras en casos debidamente justificados. 6. Para los efectos destinados a la industria, la agricultura, la cría, el transporte, la minería, la pesca, la manufactura y en casos de productos calificados como de primera necesidad. perfecto. Sí, ya lo demás son otras disposiciones complementarias. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, Ok. gracias, muchas gracias, ¿oíste? Entonces, en resumen, De nada, profe. gracias. En resumen, en líneas generales, la liberación de gravámenes en materia de aduanas que comprende el profesor. Bueno, muy simple. Los tres tipos tributarios que dispensan el pago del tributo. Obviamente aquí no se habla, no se hace mención a la no sujeción, porque ese es un caso muy apartado. Tenemos que ver el reglamento, de ver los convenios internacionales, que la no sujeción es la figura jurídica. Vamos a quedar un momentico para acá para hacer el resumen de este punto. No sujeción tributaria. Y no se menciona porque es un tratamiento muy, muy particular. ¿Ok? Entonces, los tres tipos de regímenes de liberación de gravamen, es decir, el no pago de tributo aduanero, en principio son tres. La no sujeción, que la vamos a ver ahorita, que es la figura que se establece por disposición de legal, de que no se causa, a pesar de que sean todos los elementos del hecho imponible, no nace la obligación tributaria, o sea, no está sujeto, no nace. La exención, que es la dispensa total o parcial del tributo, que ya lo vimos que está desde los artículos 125 al 126 del pago del tributo, concedido por quién? Por la ley. Y la exoneración, que está prevista en el artículo 127, en esos numerales que hicimos mención ahorita, que no se va a pagar el tributo o se paga el tributo de forma parcial por un decreto presidencial. Es revisa más o menos en agosto o el último trimestre del año pasado, el Ejecutivo Nacional dio varias exoneraciones con el tema de importación de mercancías. ¿Okay? Piensa lo siguiente. La no sujeción es un tema bien importante. Es un tema que es amplio. ¿Por qué? Porque va a involucrar una serie de factores complejos, porque a pesar de que el hecho imponible pareciera ser hecho imponible, la ley establece que no está sujeto. El típico caso de la no sujeción que se ventila, por lo menos en el caso venezolano, está en la ley del IVA. La ley del IVA sí es una ley que contempla todos estos tipos tributarios, porque cuando usted revisa en la ley del IVA, establece, no estarán sujetos al pago del tributo, tales y tales cosas, los libros, tal cosa. Estarán exentos del tributo, tales y tales, los alimentos, tal, tal. Estarán exonerados del tributo, tales y tales y tales elementos. Entonces, eh, para consumo de ustedes, en materia de aduanas también sucede igual, pero no está establecido de forma directamente en la ley. Hay que buscarlo en los convenios internacionales, pero estas exoneraciones y estas exenciones son como unas especies del género, ¿ok? La no sujeción es una figura bien completa, e interesante, porque te dispensa totalmente del hecho imponible y sus efectos. Eso es lo que se busca, ¿ok? Entonces, para que tengan idea de lo que es la no sujeción tributaria, vamos a ver si nuestra amiga Jocelyn, que debe estar en línea, nos hace lectura de lo que ve aquí. Jocelyn, por favor, lo que es la no sujeción. La no sujeción es la ausencia de realización del hecho imponible. En el ámbito de la fiscalidad, la sujeción a un tributo es el resultado de la realización de un presupuesto fáctico, el hecho imponible definido por la ley, que tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria principal. Perfecto, Jocelyn. Entonces, vamos a hacer entre todos una breve disertación acá. Según ustedes, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la no sujeción, la exención y la exoneración para concluir y avanzar al siguiente punto?
Vamos a analizar entre todos. Y vamos a apoyarnos acá. Vamos a copiar acá lo que es otra vez los principios, exención tributaria, porque es importante que ustedes manejen esto y lo tengan muy claro, ¿ok? Porque de repente van a buscar algún beneficio fiscal y tienen que saber claramente los términos que tenemos que manejar desde el punto de vista tributario. Estas tres figuras siempre están presentes en las leyes tributarias. Regularmente se ve con más frecuencia la exención y la exoneración. Pero entonces ustedes pueden analizar, es más, quizás como ustedes tienen que hacer un trabajo de grado, pudieran analizar lo referente a la no sujeción en materia de aduanas. Buscar esas figuras que no están en la ley orgánica de aduanas, pero que están en el sistema aduanero, ¿ok? Pero en los convenios internacionales. Eso sería interesante como un trabajo de grado de la especialidad de ustedes de Derecho Tributario, por cuanto es una materia un poco que está desierta. O sea, pocas personas manejan sobre esto y no he visto estos trabajos de grado, por lo menos en mi caso no los he visto, de no sujeción de algún tributo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una disertación para avanzar con el siguiente punto, que son los regímenes suspensivos, que es sencillamente que no vas a pagar el tributo por una circunstancia específica, ya. O sea, se causa el hecho imponible, entró en zona franca o no está en zona franca, pero no se va a pagar porque él no va a permanecer de forma total en el territorio nacional o no va a estar fuera del territorio nacional de forma definitiva. Eso es básicamente el régimen suspensivo, ¿ok? Palabras más, palabras menos. Pero sí me interesa que ahorita analicemos, porque se aplica para todos los tributos que estamos manejando en Venezuela, lo que es la no sujeción, lo que es la exención y lo que es la exoneración. Vamos a hacer una lectura, la va a hacer el profesor, y vamos a disertar que esto es importantísimo. Ustedes que son expertos, van a ser expertos tributaristas, que manejen estos conceptos, porque el día de mañana no nos enredemos en la calle, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, como ya nos explicó nuestra amiga Jocelyn, yo lo voy a releer. La no sujeción es la ausencia de realización del hecho imponible. En el ámbito de la fiscalidad, la no sujeción a un tributo es el resultado de la realización de un presupuesto fáctico, el hecho imponible definido por la ley que tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación principal. Es decir, la no sujeción es sencillamente que no se realiza el hecho imponible. Simple, ¿ok? No se realiza el hecho imponible. Entonces, por ejemplo, en materia de aduanas, ¿cuál es el hecho imponible? Como ya nos comentó nuestra amiga Yasandri, la importación, la exportación y el tránsito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la ausencia de realización del hecho imponible en materia de aduana? Tendríamos que investigar cuáles son esos hechos en materia comercial internacional que no están grabados por las aduanas. En mi conocimiento, se me ocurre ahorita hablar de repente del comercio electrónico, como lo hace Amazon. Amazon tiene algunas cuestiones, igual esta página de Alibaba, que están buscando los países de destino de la mercancía. Ellos están grabando una parte de la mercancía, pero no la graban en su totalidad, porque llega por un servicio de mensajería internacional que es el courier. Son como pequeñas microimportaciones que no están grabando la totalidad del impuesto. Eso es un fenómeno que se puede estudiar, ¿ok? Bien, la exención, como ya dijimos, es el beneficio que no se va a pagar el tributo, pero está dispuesto por disposición legal, ¿ok? Y la exoneración es la dispensa total o parcial del pago del tributo, pero por disposición del Ejecutivo Nacional. Entonces, en la apreciación de usted, ¿qué diferencias podemos extraer de esos tipos tributarios en materia de la Ley Orgánica de Aduanas? Supongamos que es una mercancía que va a ingresar al puerto libre de La Guaira. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Va a entrar al puerto libre de La Guaira y se trata del vehículo personal del uso del presidente de la República. ¿Qué tipo fiscal se le aplicaría ahí? ¿Una no sujeción, una exención o una exoneración? Bueno, por lo que vimos ahorita, está exento y exonerado, porque si ingresa al puerto libre, dentro de los que dictamos en el artículo
de la exención, está mencionado como exento y exonerado porque pertenece al presidente de la República. Ok, Yasandri, ese análisis es muy interesante porque precisamente por ahí yo iba a evaluarlo. Una de las cosas que tenemos que tener presente, como por lo menos en nuestra área general de conocimiento aduanero, porque no vamos a ser expertos aduaneros como un especialista de la escuela, pero sí es importante conocer la génesis de este tema. ¿Qué sucede? Puede que se trate de algo del presidente de la República, pero es que resulta que lo trajo por la isla de Margarita. Ya ustedes saben específicamente, como lo que va a decir ya Sandri, de por ley está exento, ya. Correcto. Pero como está ingresando por Puerto Libre, por zona franca, también está exonerado. Entonces, esas dos figuras, que es una tesis que yo he planteado antes, ¿ok? Es la no realización del hecho imponible, es decir, el típico caso de la no sujeción. Ojo, no es una verdad verdadera porque tengo posiciones con eso, pero cuando se dan esos dos casos, que era precisamente lo que yo estaba analizando ahorita, y ya Sandy muy bien lo captó, es un caso de no sujeción, porque por ningún lado hay obligación tributaria, pero se da el hecho imponible. Entonces, es un tratamiento muy especial que abarca ambas figuras, entonces podemos hablar entonces de la no sujeción en materia de aduana. Ese sería uno de los efectos, exactamente así. Ya hay otros casos que están ahí en las leyes y en los reglamentos que habría que revisar, que habría que estudiarlo, pero entonces, en mi apreciación, habría que hablar con un experto aduanero, porque yo lo de otro punto de vista, ese es uno de los pocos casos. Igual la mercancía que puede entrar por los almacenes libres de impuestos, pero también por una zona franca o está en un duty free. O sea, hay que ver, pues hay que ver porque puede haber no sujeción mezclada con todos estos temas, que es un tipo fiscal con que es lo que se busca, libre tránsito de mercancía. Y ya sabemos lo que está exento, lo que está exonerado, habría que buscar el reglamento de aduanas y habría que ver las especificaciones de cada rubro, que obviamente no va a causar el gravamen aduanero, y los cambios que se están haciendo a nivel internacional. ¿Ok? Ya eso depende de una política fiscal de cada estado, en nuestro caso, del estado venezolano, de ver qué mercancías entran y no entran. ¿Ok? Pero muy bien, ya Sandra, y de eso se trataba el análisis. Exactamente, por ahí va el asunto. Eso es un tema que lo pueden, por favor, anótenlo, que les va a servir para el día de la tesis de grado. Si, los que quieran hacer un trabajo de grado de la especialidad sobre un tema aduanero, eso es un punto que no lo he visto, lo he escuchado en mi experiencia, ni siquiera en la escuela, la no sujeción en materia de tributos aduaneros. Ese es uno de los casos bien particulares con los bienes del presidente de la República, pero habría que analizar hasta dónde llega esa extensión, si es solamente para el presidente o para la familia presidencial. Quizás se puede ventilar como es la familia presidencial, se le dé la exoneración, pero entonces no se puede hacer porque el presidente de la República no puede exonerarse a sí mismo. Entonces debería de ser el Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional. Eso es un tema que lo pueden trabajar en materia de tesis de grado, hasta dónde llega el beneficio de la no sujeción, la exención y la exoneración en esos capítulos de liberación de los gravamen, ¿okay? Que es el famoso régimen de liberación. Bien, continuamos acá, ya nos queda poco tiempo, todavía nos quedan como 20 minutos para que terminemos más o menos la hora, ya estamos próximos con nuestra materia. Y vamos a analizar ahorita lo que es el régimen de suspensivo, que es sencillamente que no se va a pagar el tributo porque hay una situación especial. Es decir, la mercancía no va a estar ni definitivamente en el territorio nacional ni totalmente en el exterior, ¿ok? Vamos a buscar acá a ver qué nos permite ubicar la página por internet, lo que es un régimen suspensivo en materia aduanera. Pregunto, ¿se ha entendido lo que hemos visto hasta ahora? Sí, sí, profesor. Excelente. Y de verdad que los voy a decir algo bien personal. Gabriel, un momentico para acá. ¿Ok? De verdad, les voy a comentar algo muy personal. Disculpen que me salga un momentico del tema. Yo estoy muy contento con el desempeño de todos ustedes, por lo menos con mi materia, porque de alguna manera me pasó con los de la escuela y me está pasando con los de ustedes. Sé que han aprendido mucho y de hecho los videos que estuve viendo, los enlaces que tengo respaldados por ahí, lo compartí con otros profesores de las otras universidades
Esos profesores me dijeron que los felicitan a ustedes porque se han incorporado a las nuevas TICs, ¿ok? Yo creo que les comenté en un momento que yo vengo de estar en Colombia 3 años y allá con otros profesores desarrollamos estas tecnologías, o sea, aprendimos a manejar estas tecnologías y de verdad que estoy bien contento, estoy muy orgulloso de ustedes, por eso es que yo he dejado que el semestre avance con calma, no los he presionado y así como lo he hecho ya Sandy, lo he hecho las otras compañeras que tengo por ahí, que son varias personas que han ya pasado sus videos, los quiero felicitar desde hoy porque hoy es nuestra penúltima clase y en la clase que viene nos vamos a despedir y quiero hacerlo ahorita con tiempo, porque de verdad que ustedes han avanzado muy bien con el uso de las herramientas y la tecnología. Recuerdo que hicimos una clase en que cada quien empezó a compartir su pantalla con Google Meet, han leído, han comparado, o sea, hemos logrado más allá de las metas propuestas, objetivos que yo los tenía en mente y ustedes han venido poco a poco descubriendo. Por ello, yo siempre les pregunto cuando comenzamos las clases o en algún momento, qué les ha parecido nuestra cátedra. Y esta cátedra va a complementar al resto de los profesores de nuestra especialidad porque cada quien tiene una forma de trabajar distinta. Y quiero felicitarlos a todos ustedes porque sé que han hecho un esfuerzo, aparte de estudiar la materia, de escuchar las clases, ya ver sus clases en diferido porque es un proceso de mejora continua, tipo Kaizen empresarial. Yo trabajo bajo esa filosofía japonesa, lo que es la mejora continua, y lo que aplicaba Google y lo que aplicaba Steve Jobs en Apple, lo que es la libertad de la creatividad. Entonces los quiero felicitar a ustedes desde ya, a todos, a Félix, a Karim, a todos, sé que han visto sus videos, han visto el material que hemos estado trabajando y la interacción. Yo sobre todo sé que he visto los trabajos manuscritos, los he estado leyendo y me he asegurado de que tengan una buena formación. De verdad que los felicito a todos ustedes, les envío un aplauso bien grande, les va a ir muy bien y ya cuando ustedes terminen la especialidad y vuelvan a ver sus videos y van a ver sus clases, van a recordar estos tiempos porque ya esto va a quedar grabado, ¿ok? De verdad que los quiero felicitar de forma anticipada, porque la semana que viene nos despedimos como ya les comenté. Y bueno, sigamos adelante, ¿ok? Bien, hecho esa breve pausa, vamos a ver lo que son los regímenes suspensivos aduaneros para concluir nuestra clase el día de hoy y pongo las pautas de la clase que viene. Continuaremos ya entonces en lo que queda, que es básicamente el régimen de sanciones. ¿Okay? Bien, ¿qué es un régimen suspensivo aduanero? Antes de entrar con esto, vamos a ver una definición puntual y como ya lo hemos anotado, ya no se va a dictar más porque obviamente vamos a ver nuestro video, antes se hacía por el tema de que no estaba grabando completamente. Un régimen suspensivo sencillamente es una forma, es una figura un poco extraña, ¿no? Porque sí se causa el hecho imponible, pero no vas a pagar el tributo porque hay una situación que está operando. Entonces, pero ¿cuál es esa situación? Precisamente viene con la causación. Fíjense que como explicaba ya Karim en los puntos anteriores, cuando usted ingresa a usted mercancía, ese es el hecho que causa el tributo. Pero aquí entró y salió la mercancía, pero no se va a quedar totalmente adentro ni se va a quedar totalmente afuera del territorio nacional. Entonces, hay una causación que está como hecha, pero se queda ahí. Y eso tiene su asidero sencillamente en la teoría de las obligaciones suspensivas del Código Civil. Vamos a buscar aquí un momentito a ver. Obligaciones en efecto suspensivo. Se causa el hecho imponible, pero no se va a pagar el tributo por alguna situación. Civiles. Vamos a ver acá si nos carga el código. Y es algo interesante. Ok, paso suspensivo. Bien, antes de entrar a analizar lo que es el régimen suspensivo en materia aduanera, vamos a verlo primero desde el punto de vista del derecho civil puro, ¿ok? Las líneas generales, porque esto es un tema muy largo, ¿ok? ¿Quién me acompaña con la lectura de lo que es la obligación en plazo suspensivo, por favor? La que tenemos en pantalla.
El plazo suspensivo es aquel en el que se suspenden tanto el derecho como la obligación hasta que llegue el día fijado, momento en el cual se podrá ejercer el derecho y exigir la obligación. Y puede ser extintivo cuando el derecho o la obligación subsisten solo hasta el cumplimiento del término fijado. Correcto, ok. Eso es desde el punto de vista puro de la materia civil. Vamos a repetir. El plazo puede ser suspensivo, que es aquel en el que se suspende tanto el derecho como la obligación, ¿ok? Hasta que llegue el día fijado, momento en el cual se podrá ejercer el derecho y exigir la obligación, y puede ser extintivo cuando el derecho o la obligación subsisten solo hasta el cumplimiento del término fijado, ¿ok? Esa es la esencia de lo que es una obligación en materia suspensiva civil. Ese principio se extrajo y se incorporó al derecho tributario. En el Código Orgánico Tributario, cuando vamos al artículo 36, que lo voy a leer yo por acá, porque no me da chance de colocarlo por ahí por la computadora, establece lo siguiente. Artículo 36, el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Artículo 38. Si el hecho imponible estuviera condicionado, que es el caso, está en condición suspensiva, ¿ok? Entonces, esa parte de los regímenes suspensivos es sencillamente que el hecho imponible tiene una condición suspensiva. Y como lo expresa el artículo 38, en los siguientes términos, produce el siguiente efecto. Si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuere un acto jurídico condicionado, que es el caso que está pasando ahorita, se le considerará realizado en los siguientes puntos. 1. En el momento de su aquecimiento o celebración, si la condición fuera resolutoria, que no es nuestro caso. 2. Al producirse la condición, si esta fuera suspensiva. Entonces, en materia de ley orgánica de aduanas, ese hecho imponible está ahí, se materializa, pero desde el punto de vista de la teoría civil, está suspendido tanto el efecto de cobrar el derecho o de ejecutar la obligación tributaria de percibir el tributo. ¿Pero por qué, profesor? Porque sencillamente hay un acto jurídico que, de conformidad con el artículo 38 en su numeral 2, la condición es suspenso. ¿Por qué? Porque esa mercancía no va a entrar de forma definitiva o no va a salir de forma definitiva del territorio nacional. Esta es la esencia que tenemos que manejar del régimen suspensivo, ¿ok? Bien, en materia aduanera, ahora sí, podemos analizar, entrar a la lectura de lo que viene siendo un régimen suspensivo o de destinaciones suspensivas. ¿Quién nos acompaña con esta lectura, por favor? Los regímenes suspensivos o destinaciones suspensivas son aquellos regímenes que constituyen la categoría en los cuales la autoridad competente autoriza, suspende el pago de los gravámenes aduaneros, la introducción o la extracción temporal de mercancías con fines determinados, con la condición de que sean luego... Y se da el hecho imponible correcto. Ok, ahora vamos para acá, ya, Sandri, para avanzar con esto. Bien, si eso es así, ¿verdad? ¿Cuáles son las destinaciones suspensivas? Entonces, precisamente, vamos a entrar acá al artículo 131 y al 132 para que nos acompañes, ya, Sandri, por favor. Ok. La administración aduanera podrá autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías con fines determinados y a condición de que sean luego reexpedidas o reintroducidas según sea el caso, dentro del término que señala el reglamento. Ok, ya, Sandri, un momentico. Pausa. Ajá. Ok. Ok, bien, fíjate, a ti que te gusta el ejercicio y aquí también a nosotros. Vamos a que tú nos expliques, te voy a enseñar para que nos expliques a nosotros, ¿ok? Venimos a acá el efecto, tú eres abogada y eso es lo que yo quiero precisamente manejar. Volvemos a tomar la base del efecto suspensivo de la obligación tributaria, ¿verdad? Se suspende tanto el derecho como la obligación, ¿cierto?
Correcto. hasta el plazo del día fijado, ¿cierto? Ujú. Sí, lo vemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá. Después, en materia aduanera, se suspende el pago del tributo de los gravámenes, se suspende El pago de los gravámenes aduaneros. la introducción o extracción de manera temporal, pero con un fin determinado, ¿sí? Ok. Ese fin determinado, vamos a buscarlo acá, es lo que se llama admisión temporal para el perfeccionamiento activo o admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Esos son las admisiones temporales de la mercancía, profesor. Por favor, Yasandi, para que nos leas por acá la mercancía objeto de admisión temporal. Pero ¿y eso guarda relación con la clase anterior, cuando usted hablaba de los almacenes generales de depósitos y los depósitos temporales? Eso es correcto, magistrada. Por eso que es Sí, porque importante. recuerdo, bueno, que dentro de lo que escuché hoy, que, bueno, por ejemplo, creo que en los almacenes generales de depósitos que los bienes estaban en custodia y se tenía que cumplir con alguna obligación para poder hacer el abonamiento y el desabonamiento. Bueno, Yasandi, precisamente la importancia de grabar las clases, usted la puede ver en diferido, ¿viste? Sí, la verdad es que sí es buena idea eso de repetir las clases. Ok, ahora léeme. Bueno, voy a leer. Ajá. Las mercancías objeto de admisión temporal no se introducen con el objeto de incorporarlas definitivamente para el consumo en el territorio aduanero nacional, sino con propósitos definidos, tales como realización de una obra pública, ensayo o experimentación, organización de un evento internacional, O etcétera. Ajá, entonces la primera pregunta. Exacto. Por ejemplo, las topas que trajeron para hacer el metro de Caracas, el circo Los Valentinos, esas mercancías, ¿esos están con régimen definitivo o con régimen de admisión temporal? Régimen de admisión temporal. Correcto, ahora fíjense para acá. Ahora sí, volvemos para acá a la ley orgánica de aduanas, ahora sí, volvemos a leer el 131 completo con toda su calma. Artículo 131. La Administración aduanera podrá autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías con fines determinados y a condición de que sean luego reexpedidas o reintroducidas, según sea el caso, dentro del término que señale el reglamento. Encuadra perfecto con el ejemplo del Circo de los Valentinos. Perfecto, Yasandri. Eso que tú acabas de hacer ahorita se llama conocimiento por deducción y construcción. Tienes los conceptos generales, se hace el análisis, ahora interpretas la ley y automáticamente ubicas un hecho de la vida real en lo que establece la ley porque es muy amplio. Eso es la figura del silogismo. Premisa mayor con premisa menor, igual consecuencia jurídica. Continúa. Consecuencia. Dichas mercancías deberán ser susceptibles de individualización o identificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son las condiciones básicas para que un régimen sea suspensivo? Que las mercancías introducidas no sean para permanecer definitivamente. No sean para la permanencia, sino para que sean reexpedidas. O reintroducidas. Entonces, cuando son reintroducidas. Perfecto. Ahora sí, 132. Con eso cerramos la clase del de hoy, ¿ok? Para contar la semana que viene. Ok, artículo 132. Las mercancías a que se refiere el artículo anterior podrán ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento, salvo disposición en contrario y bajo las condiciones que señale la Administración aduanera. Si se tratare de mercancías exportadas temporalmente, su reintroducción estará sujeta a las obligaciones ordinarias de importación que sean aplicables en lo que respecta al valor agregado en el exterior por perfeccionamiento pasivo. La Administración aduanera podrá, cuando las circunstancias así lo justifiquen, exigir la cancelación de los derechos correspondientes a la depreciación sufrida entre la fecha de ingreso y la de reexportación de determinadas mercancías de admisión temporal. Ok, Yasandri, muchas gracias, de verdad que sí. Entonces, hacemos el régimen, pues, el resumen sencillito, ¿ok? Pues ya vamos a terminar la clase porque ya son las 7 y usted también tiene que hacer otras cosas. Ahí, el régimen suspensivo es sencillamente que las mercancías o se admiten de forma temporal o se exportan de forma temporal. Es decir, no van a quedar definitivamente en el territorio nacional o no van a estar fuera del territorio nacional de forma definitiva.
sino que van a sufrir algún proceso. ¿Y cuál es la condición suspensiva? Que sean reexpedidas o reintroducidas, pero que además que esa admisión o esa exportación temporal o ese tránsito, pudiera ser también, tienen que ser objeto de ¿qué? De una transformación, de una combinación, de una mezcla. O sea, van a recibir algo que se llama el valor agregado. ¿Ok? Entonces, está el régimen admisión temporal para el perfeccionamiento activo o admisión temporal para el perfeccionamiento pasivo, que es cuando tú la exportas. O sea, hay varias figuras ahí, que eso está todo en el reglamento. ¿Ok? Esos son figuras que se manejan y es lo que estábamos comentando. Vengo por acá para la pantalla. Ok, profesor. Vengo por acá para la pantalla para explicarles que precisamente eso es lo que hacen los cantantes cuando vienen con sus giras. Eso es lo que hacen las grandes obras, cuando vino Odebrecht, cuando se trajeron las topas, cuando vienen todo ese tipo de tecnología, que son mercancías que ingresan al territorio nacional, pero no se van a permanecer acá. Y es un régimen de admisión temporal. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de liberación de gravámenes bien curioso del sistema aduanero. ¿Por qué? Porque ya como comentamos en los primeros puntos al inicio, está la no sujeción, la exención y la exoneración. Pero en materia de aduana se produce un fenómeno bien interesante, que esas mercancías no van a ser, son objetos de importación e exportación, pero temporales. Es decir, como un viaje de un turista, por decirlo en palabras más, palabras menos, estuvieron en el país de destino o ingresaron y después tienen que regresar, tienen que ser reexpedidas o reintroducidas, porque es un régimen temporal. Pues, como yo explicaba en otras clases, es como que van de vacaciones las mercancías. Ojo, es una forma muy coloquial de explicarlo. Van, hacen el proceso y regresan. Ya, listo. Y obviamente tiene un tratamiento de dinero distinto. Ok, bueno, con esto, vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy. Ya son las 7, sé que tienen que hacer otras cosas. La clase está totalmente grabada. Me dio casi 2 horas de grabación, 1 hora 57 minutos, casi 2 horas completas de clase. Estamos en el tiempo porque son 3 horas académicas, 45 minutos, estamos en el laxo. Esta noche la voy a dejar subiendo sin editar, igual que la clase pasada, porque no puedo editar, es muy largo. ¿Ok? Y la clase que viene es nuestra última clase. Vamos a ver lo que es el régimen de equipaje, el control y los ilícitos aduaneros en generales, ¿ok? Y con eso culminamos nuestra materia. Y como ya les comenté ahorita, los felicito a todos ustedes y por favor también les voy a pedir que me reenvíen al grupo todos los enlaces y los videos por cuanto, como mi teléfono se dañó en diciembre, perdí la información. Tengo algunos respaldados en la nube, pero no todos los pude respaldar. Y también en otras aplicaciones. La pregunta de siempre, ¿entendieron hoy? ¿Qué les pareció la clase? Sí, profesor. Buena clase. Gracias, Yasandra. Karim, ¿qué opinas? Génesis, Jocelyn. Excelente, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Excelente contigo. Sí, entendimos lo que es la liberación de los gravámenes, los regímenes de suspensión y liberación. Excelente, Génesis. Qué bueno, me alegra mucho por ustedes. Entonces, bueno, Karim, gira la instrucción por el grupo para que reenvíen todos los enlaces, reenvíen todo el material, para actualizar otra vez todo, porque como ya les comenté, mi teléfono se dañó en diciembre y ya está totalmente operativo. Y no me queda más que despedirme por ustedes por hoy. Nos vemos la clase que viene. De todos modos, ahorita le informo al grupo que esta clase esta noche la dejo subiendo o mañana sube con calma a nuestro canal y la pueden ver totalmente completa. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar algo más, por favor? Sí, nos escuchamos. Sí, profe, todo perfecto. Ok, Una pregunta, yo envié hoy el link de un video que me faltaba, bueno, que era el de las bases constitucionales. Quería preguntarle si hay otro video, creo que es el del reglamento, ¿correcto? Bueno, ya en tu caso tienes todas tus evaluaciones completas. Si lo quieres enviar, y a algunos les da el tiempo de hacerlo, buenísimo. Ok, pero yo considero que con lo que han trabajado ustedes hasta ahorita, han trabajado bastante bien. Si lo quieres hacer, excelente. Te da un valor agregado, un Ok, plus, profesor. porque ese conocimiento te va a quedar a ti. Y fue una de las partes de las actividades que se hicieron, pero como yo sé que tenemos con las otras materias, el tema de la pandemia, el internet, soy bastante flexible y yo he buscado que ustedes lleven la materia con el mejor conocimiento y no con tanto estrés.
De hecho, he visto el resultado y sí estoy bien contento. Sé que han aprendido porque han escrito y han grabado. Ya estoy seguro que han aprendido. Sí, profesor. Ok, entonces si lo quieres grabar ya, Sandy, o quieres hacer un resumen de toda la materia, excelente, porque eso te va a quedar a ti y a todos de estudio. Igual todos los compañeros, Karin, Génesis, Dani, todos los que quieran hacer sus aportes, háganlo porque ya después que se acabe la materia y se acabe el posgrado, en algún momento van a querer refrescar todo y va a pasar que van a ver los videos. Entonces, es importante que como tienen los conocimientos frescos, lo hagan porque la mente es frágil y después se le olvidan ciertas cosas. ¿Ok? ¿Quién quiere comentar algo más? No, profe. Bueno, vamos a despedirnos por hoy. Recuerden, por favor, enviar todo al grupo desde hoy, sus videos y los enlaces. De todos modos, yo esta semana le paso un chequeo de los que han enviado los videos y quien le aparezca algo pendiente, me informe y me reenvía el material. ¿Ok? Vamos a despedirnos por hoy. Que tengan muy feliz noche, feliz año nuevo, que la pasen muy bien, éxito en esta semana y que nuestras metas y objetivos se logren en este año 2020. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, Jocelyn, feliz noche. Joana, Yasandri, Génesis, para todos muy feliz noche, que descansen y nos vemos la clase que viene. Ok, cualquier cosa nos mantenemos en comunicación por el grupo. Gracias, profe. Igual para Feliz ti, noche. Joana. Que Feliz tengan feliz noche. noche. Que estén todos Feliz muy noche, bien. profesor. Saludos, Gracias. un abrazo. Hoy les dejo cargando el video.